Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Soy Francisco Javier Andrade Díaz, a quien le han asignado la tarea de apoyar esta capacitación sobre procedimiento disciplinario de los servidores públicos. Yo trabajé con el SENA 20 años. Durante los 20 años fui activista sindical, integrante de la subdirectiva sindical del Valle del Cauca y posteriormente de la Junta Nacional del Sindicato. Tuve el honor de ser presidente de la organización en el año 1982. En el año 1995 me retiré del SENA para dedicarme al ejercicio del derecho. Y desde ese entonces, pues sigo vinculado a la organización en esta etapa como asesor jurídico del sindicato a nivel nacional. Me siento muy satisfecho de lo que he podido aportar en esta tarea de desarrollo de la organización sindical en el SENA. Y hoy en día, pues muy complacido de poder participar con ustedes en esta capacitación, que es realmente importante para nuestro desempeño laboral y para nuestro desempeño sindical. Hoy vamos a dictar la clase sobre el módulo 1 del curso que estamos desarrollando, que se refiere a la naturaleza y los principios legales y constitucionales del procedimiento disciplinario en el sector público y el bloque de constitucionalidad como importante dentro de la normatividad que rige las relaciones entre los particulares y el Estado y entre los particulares mismos entre sí. Al respecto, se ubicó una especie de cuestionario en el foro que ustedes resolvieron con mucho acierto y que posteriormente yo traté de sistematizar en una comunicación o en un correo, digamos, que se envió para complementar y reunir los diferentes criterios que ustedes habían planteado en las respuestas que le dieron a este sencillo cuestionario. Vamos entonces a hablar primero de la importancia de la capacitación en proceso o procedimiento disciplinario para los servidores públicos. Todos los servidores públicos, por tener la condición de tales, están expuestos a que en cualquier momento se les abra una investigación disciplinaria. Cuando esto ocurre, las personas entran en situación de pánico, de terror, de preocupación, porque consideran que el hecho de que se abra una investigación disciplinaria, pues pone en peligro su continuidad como servidor público. Y esto indudablemente preocupa a cualquier persona. En desarrollo ya del proceso disciplinario, pues generalmente la persona cuando ve que la situación es un poquito difícil y grave, pues acude a la asesoría de un abogado. En el caso de los afiliados a Sindecena, el sindicato
a través de sus asesores jurídicos, le brinda apoyo a los trabajadores que, contra quienes se inician o se abren investigaciones disciplinarias. Pero a veces la labor del abogado defensor se dificulta porque la persona, digamos que no tiene los conocimientos y no importantiza en la forma en que debe hacerlo esa defensa técnica que un abogado le puede brindar. A mí me ha pasado, por ejemplo, en algunos casos, lo siguiente, pues uno, una vez lo comisionan para asesorar a un trabajador en un proceso disciplinario, pues lo primero que hace es pedir información sobre las razones por las cuales a ese trabajador le abren una investigación disciplinaria. Y esas razones están expuestas de manera clara en el auto de apertura de la investigación. Entonces se pide que le manden a uno el auto de apertura de la investigación. Posteriormente, de acuerdo con lo que se encuentre allí en el auto de apertura de la investigación, se solicita que se envíe, ojalá, el expediente completo para poder ampliar la información y el panorama relacionado con el proceso disciplinario. Muchos compañeros se dan a la tarea de escoger en el expediente aquellos documentos que él como trabajador considera importantes y entonces le envía al abogado lo que él considera importante y deja de enviar algunos documentos que, si bien para él no pueden ser importantes, para el abogado requieren una gran importancia. Pues ese es un problema que tenemos que resolver. Y una de las maneras de resolverlo es explicándole a los trabajadores cuál es la naturaleza, cuáles son las características, las condiciones del proceso disciplinario, cómo se desarrolla ese procedimiento disciplinario, cuáles son las pautas que marcan o que dirigen el proceso de defensa, en el proceso disciplinario, etcétera, para que los compañeros disciplinados, junto con el abogado que le asignen para su defensa o que él personalmente consiga para que le haga la defensa, pueda operar de manera coordinada, de manera correcta, de manera precisa, de manera positiva, apuntando hacia conseguir o el archivo del proceso, o si finalmente se llega a un fallo, que el mismo ojalá sea absolutorio o lo menos gravoso posible para el trabajador disciplinado. Eso solamente se puede hacer cuando se logra establecer una relación de coordinación, de cooperación, de diálogo entre el encartado disciplinario y su abogado defensor. En otras condiciones es muy difícil para el abogado obtener el objetivo que se propone con la defensa que se le hace al trabajador. Entonces, no pretendemos con este curso que ustedes se vuelvan expertos en derecho disciplinario, porque esa es una tarea bastante dispendiosa y difícil y comprometedora. Pretendemos que por lo menos tengan las nociones más importantes sobre el procedimiento disciplinario para que puedan participar en esa llave que se debe establecer con el abogado defensor para lograr los mejores resultados en
la defensa que se realiza dentro del proceso disciplinario. Dentro del proceso disciplinario, yo se los decía en el compendio que hice de las respuestas que ustedes se dignaron darle a al cuestionario que les planteamos. Existen unos principios o garantías o derechos que tienen una relación muy estrecha con el proceso disciplinario y fundamentalmente con el éxito que se pueda lograr en el proceso de defensa que se realiza dentro del procedimiento disciplinario. Entonces yo les enumeraba 5 o 6 derechos entre los cuales estaban el debido proceso, el derecho a la defensa. Bueno, no recuerdo cuáles otros, pero quiero enfatizar en esos 2 que he mencionado. El procedimiento disciplinario establece un recorrido, un avance, digamos, que se inicia con el auto de apertura de la investigación y que termina de manera anticipada con el archivo o con la desvinculación del funcionario del proceso o finalmente con un fallo que puede ser sancionatorio o que puede ser absolutorio. Pero hay una serie de pasos que deben darse de manera concatenada, por eso se llama debido proceso. Cuando se dice debido, es porque ese es el proceso que debe desarrollarse, no hay ningún otro, ni nadie lo puede cambiar, ni nadie lo puede adecuar a sus concepciones particulares, está establecido en la ley y ese procedimiento debe cumplirse. Y dentro de ese debido proceso está su concomitante, que es el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa solo es posible ejercerlo cuando uno tiene claridad sobre el procedimiento que debe seguirse. Entonces, hay algunos aspectos, por ejemplo, que son fundamentales, son muy sencillos, pero fundamentales en el proceso de defensa, en un procedimiento disciplinario. Por ejemplo, cuando al investigado se le notifica el auto de apertura de la investigación, esa notificación no puede ser de cualquier manera. La ley establece que debe ser una notificación personal, que hoy en día se hace, dada la situación que se está viviendo, a través de los medios tecnológicos de comunicación. Y la Corte Constitucional ha avalado este mecanismo como una de las maneras de hacer la notificación personal del auto de apertura de la investigación. Pero además en esa notificación se le debe indicar al disciplinado cuáles son sus derechos. Se le debe decir, por ejemplo, que tiene derecho a la defensa, que tiene derecho a presentar pruebas, que tiene derecho a controvertir las pruebas que se allegan por parte de control disciplinario al expediente, o las pruebas que allegó quien presentó la queja o la información junto con el escrito a través del cual presenta esta queja o esta información. Bueno, ese hecho tan sencillo, aparentemente, de tener que informarle al investigado esos aspectos, al igual que el derecho que le asiste de tener un abogado defensor. Si control disciplinario omite
esos requisitos fundamentales de la notificación del auto de apertura de la investigación pierde legitimidad. Entonces, el abogado lo primero que hace es mirar, este tipo de detalles. ¿Cómo se hizo la notificación? ¿Se le respetó al investigado el derecho a la defensa o por el contrario se omitió esta obligación por parte de control disciplinario? Si hay omisión de esa obligación, ese hecho vicia de nulidad todo el procedimiento. Es decir, uno bien podría quedarse callado frente a ese hecho, permitir que el procedimiento se desarrolle y al final presentar un incidente de nulidad por esa violación de la notificación del auto de apertura de la investigación. E indudablemente deberá nulitarse todo lo actuado porque se violó un procedimiento fundamental que hace realidad el derecho a la defensa. Y ese hecho viola, por lo tanto, un derecho fundamental y se convierte en una causal de nulidad del proceso. Entonces, para uno como abogado es necesario, por ejemplo, conocer esa hojita que tiene media página, que es la notificación del auto de apertura de la investigación, a ver qué dice, a ver si se respetaron los formalismos establecidos en la ley para garantizar el derecho a la defensa del investigado. Por eso es importante entonces para el abogado defensor tener todos los folios del expediente que forma parte del proceso disciplinario. Uno aprende a leer como abogado cosas que de pronto otra persona que no tenga esa visión no lee, no ve, no avisora dentro del expediente disciplinario. Entonces, eso es lo que perseguimos, pues, con este curso de procedimiento disciplinario que iniciamos hace unos 8 días y del cual hoy estamos haciendo su primera clase virtual. ¿Por qué existe un procedimiento disciplinario? ¿Por qué el Estado tuvo que darse a la tarea de expedir un código disciplinario señalando un procedimiento a seguir? Porque la Constitución política lo ordena de esa manera. Porque la Constitución política en su artículo 29 dice o establece la obligatoriedad de respetar el debido proceso en las actuaciones judiciales y en las actuaciones administrativas. Y el procedimiento disciplinario es una actuación administrativa en la cual es obligación respetar el debido proceso. ¿Cuál es el objeto del procedimiento disciplinario? Bueno, hay una diferencia entre proceso disciplinario y procedimiento disciplinario. El proceso disciplinario es digamos, todo lo que se hace dentro de la investigación y el desarrollo de la investigación disciplinaria. Y el procedimiento es la forma como eso debe hacerse. ¿Sí?
Entonces, el objeto del procedimiento disciplinario es regular el compromiso de los funcionarios públicos, regular el comportamiento de los funcionarios públicos. ¿Ustedes se imaginan lo que ocurriría con la administración pública si no existieran disposiciones que regulen la actuación de los funcionarios públicos? Si no existieran derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, inhabilidades. ¿Ustedes se imaginan el caos con el que funcionaría la administración pública frente a la ausencia de una norma que regule el accionar de los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos son los que realmente detentan y ejercen el poder estatal. Tenemos un presidente de la República, tenemos unos ministros, unos gobernadores, unos alcaldes, unos cuerpos colegiados, pero realmente quien desarrolla, quien hace posible la presencia del Estado frente a la comunidad son los funcionarios públicos. Y entonces a esos funcionarios públicos que tienen esa tarea tan importante que desarrollar, hay que establecerles unas condiciones, unas reglas, unas normas que garanticen el cumplimiento de esa importante función que se desarrolla a través de los servidores públicos. Pero además, las normas que establecen el procedimiento disciplinario impiden que se cometan abusos en ese control de la función de los servidores públicos, como ocurría algunos años atrás, cuando no teníamos el desarrollo normativo que hoy se tiene en materia disciplinaria. Y entonces los funcionarios públicos se convertían en personas que tenían que obedecer ciegamente los mandatos de sus superiores, sin importar las consecuencias que el cumplimiento de estos mandatos pudiera tener para el ejercicio de sus funciones públicas. Y además lo hacía el funcionario público porque es que era la única manera de mantener la estabilidad en su cargo. Eso desapareció afortunadamente de la historia de la administración pública en Colombia y desapareció precisamente con el establecimiento del procedimiento disciplinario. Que además, y esto es muy importante, compañeros, que además le da una estabilidad única a los funcionarios públicos, porque la misma ley establece, y lo establece la Constitución, que ningún funcionario público puede ser desligado de sus funciones públicas sin que se realice un procedimiento en la forma en que está regulado en la ley y se demuestre a través de este procedimiento la culpabilidad que le corresponda a ese funcionario público y que conlleve entonces la sanción que puede llegar incluso a ser la pérdida del empleo. Eso reviste al funcionario público de una estabilidad que junto con la carrera administrativa son, yo diría que superiores incluso al fuero sindical que la ley laboral le otorga a los dirigentes sindicales. Entonces, ningún superior puede hoy en día darse el lujo de
despedir o de sancionar a los trabajadores a su cargo de manera caprichosa. Tiene que acogerse al debido proceso establecido en la ley y darle a ese trabajador la posibilidad de defenderse dentro de ese mismo procedimiento disciplinario. Entonces, el procedimiento disciplinario establece normas, reglas y procedimientos administrativos y permite regular y limitar el accionar de los servidores públicos. Allí en la ley disciplinaria se establecen los deberes, se establecen los derechos, se establecen las prohibiciones, se establecen las inhabilidades, se establecen los conflictos de intereses, etcétera, ¿sí? Y además se le dice al trabajador, si usted viola estos deberes, si usted viola estas prohibiciones, si usted desconoce estas inhabilidades, usted se hace sujeto de un proceso disciplinario. Y se le dice también a su superior, usted tiene la obligación de controlar el accionar de los funcionarios públicos a su cargo. Y la ley le establece a ese superior la forma como debe hacerlo. Y si ese superior omite esas responsabilidades, él, junto con el trabajador, comparten la responsabilidad sobre las omisiones o sobre los excesos que se hayan, en que se haya podido incurrir dentro de del desarrollo de la función pública. Entonces, esas reglas, esas normas y esos procedimientos regulan tanto a quienes tienen la facultad de dirigir y supervisar el desarrollo de la función pública, a quienes dentro del desarrollo del proceso disciplinario se les llama sujetos activos de la acción disciplinaria, y también a los que tienen la facultad de realizar y operativizar la función pública, que en este caso serían los sujetos pasivos. Entonces tenemos los directores, las administraciones, los administradores, los jefes, para determinarlos con una denominación global, que como sujetos activos tienen unas obligaciones establecidas en la ley. Y tenemos de otro lado a quienes operativizan o desarrollan las órdenes impartidas por esos superiores dentro de la normatividad vigente, que serían los sujetos pasivos de la acción disciplinaria. Pero también el procedimiento disciplinario busca garantizar el efectivo manejo de los recursos públicos. Por recursos públicos no entendemos exclusivamente el manejo de dineros, de presupuestos. También son recursos públicos los mismos servidores públicos, como recursos humanos para el desarrollo de la función pública. Y tenemos unos recursos materiales que se ponen al servicio de estos funcionarios públicos para que a través de esos recursos materiales pueda ejercer la función pública. Entonces al funcionario público se le entregan unos elementos, se le llama a firmar un inventario a través del cual él recibe esos elementos y se compromete a salvaguardarlos, a cuidarlos, a protegerlos y a devolverlos cuando termina sus funciones,
y ya no los necesita más para el desarrollo de las mismas. Y el hecho de no poder, el hecho de no responder adecuadamente por esos recursos materiales es causal de mala conducta y conduce al desarrollo de un proceso disciplinario que en la mayoría de los casos, en estos eventos particulares donde la prueba es tan clara, tan real, generalmente siempre conducen a una sanción. Igualmente tiene como objetivo el procedimiento disciplinario afianzar el cumplimiento, respeto y protección de los fines esenciales del Estado. La administración pública, la función pública tiene como tarea fundamental hacer real, operativizar, convertir en realidad, hacerle llegar al ciudadano los fines para los cuales los fines que la Constitución establece para el Estado. O sea, el Estado es una persona jurídica que tiene unas obligaciones y esas obligaciones las establece la Constitución. Entonces la Constitución en su artículo 2 dice, son fines del Estado servir a la comunidad. El Estado está establecido para servir a la comunidad. Promover la prosperidad general para todos los ciudadanos, para todos los habitantes del país. Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que la Constitución establece para los ciudadanos. Facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Y para desarrollar esos fines esenciales del Estado, entonces la Constitución y la ley crean organismos, crean dependencias, crean establecimientos públicos, crean entes para la prestación de los servicios públicos. Y en todos esos organismos creados para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, hay funcionarios públicos encargados de ejercer las tareas necesarias para hacer efectiva la prestación de esos la realidad de esos fines esenciales del Estado. El SENA, por ejemplo, tiene como función esencial desarrollar la función que la Constitución le atribuye al Estado de impartir formación profesional a las personas que lo necesiten. Esa es la función que la Constitución le establece al Estado y que el Estado desarrolla a través de un establecimiento público que se llama Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, quienes trabajan en el SENA, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, son los encargados de hacer realidad esa formación profesional. Y por eso los trabajadores agrupados en su sindicato
defienden la institución, la protegen para que la institución realmente pueda cumplir con ese mandato que la Constitución le delega al Estado y que el Estado debe desarrollar a través de una institución que se llama Servicio Nacional de Aprendizaje. E igualmente otras entidades como Bienestar Familiar, todas las entidades estatales se orientan, se dirigen, desarrollan sus labores en beneficio de la ciudadanía. Todas, absolutamente todas, tienen esa función esencial y la cumplen a través de sus empleados que se denominan funcionarios o servidores públicos. Y termina la Constitución con algo muy importante en ese mismo artículo segundo, cuando dice: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y entonces el Estado también crea para garantizar el cumplimiento de sus funciones, para proteger la integridad del territorio, para asegurar la convivencia pacífica, crea unos organismos de seguridad, la policía, el ejército, y estos organismos tienen igualmente unas obligaciones y unos deberes que cumplir, y la ley establece cómo deben cumplirlos. Y cuando estos organismos exceden sus funciones o no las desarrollan en la forma en que deben hacerlo, están incumpliendo la normatividad o están extralimitando el ejercicio de sus funciones que están establecidas en la ley. Entonces también para esos organismos hay un procedimiento disciplinario distinto al que rige para la parte civil de la administración pública. También para ellos hay un proceso disciplinario que en este momentico debe estar, o debería por lo menos estar, muy agitado, dadas las situaciones que han ocurrido en el país en los últimos tiempos. ¿Cuándo opera el derecho disciplinario? Es decir, ¿cuándo entra en acción el derecho disciplinario? El derecho disciplinario entra en acción cuando un servidor público o particular que desempeña alguna función pública incurra en una falta contra la ley, contra las funciones propias de su cargo, contra la institución en la cual presta sus servicios, contra las personas que reciben el beneficio de la acción de esa institución y de ese servidor público. Allí entonces entra en acción la ley disciplinaria, el derecho disciplinario, para encarrilar nuevamente ese ejercicio de la función pública y garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Puede ocurrir, por ejemplo, que se presente un desvío de recursos públicos o una mala utilización de los recursos públicos o un deterioro de los recursos públicos por negligencia, por descuido, por ineptitud, por deficiencia del servidor público. Puede presentarse un problema de conflicto de intereses cuando el servidor público, aprovechando su condición de tal y aprovechando sus facultades, pretende favorecer a sus amigos, a sus familiares, a sus personas queridas con el ejercicio de sus funciones como servidor público, y entonces vincula a la administración
en un acto de nepotismo a sus familiares, a sus amigos o a sus conocidos, en el caso, por ejemplo, de la contratación estatal para poder no solo favorecer a sus protegidos, sino también tener las posibilidades de sacarle ventaja a este tipo de actividades contractuales. Cuando se presentan actos de corrupción que no necesariamente tienen que ver con que se apropien de los recursos económicos del Estado. También hay actos de corrupción cuando el funcionario público no cumple adecuadamente sus funciones, cuando el funcionario público falta a su trabajo o llega tarde a su trabajo o no desarrolla las tareas que se le encomiendan o las hace a medias. Eso también es corrupción. Y entonces allí entra a operar la ley disciplinaria para corregir, para resolver esas situaciones. Igualmente, cuando hay extralimitación de funciones en el ejercicio de la función pública, hay personas a quienes se les embiste de poder o reviste de poder, perdón, a quienes se les reviste de poder y entonces se consideran dueños del mundo y consideran que por habérseles otorgado poder tienen la facultad de hacer y deshacer, y entonces atropellan a sus subalternos y entonces pretenden utilizar los recursos para su beneficio particular. Y cuando el funcionario que depende de ellos no cumple sus objetivos, sus pretensiones, entonces acuden al procedimiento disciplinario para cobrarle a estos funcionarios la osadía de haber desconocido sus mandatos. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de un conductor del SENA que un día su jefe le dijo: ve, haceme un favor, fulano, anda, llévamele esta, era un conductor, ¿no? Un conductor de un vehículo SENA, anda, llévamele esta platica a mi esposa que fue que me olvidé de dejársela en la casa. Y el conductor le dijo: no, doctor, me da mucha pena, pero es que yo no trabajo para usted, yo trabajo es para el SENA. Y entonces ese jefe le montó la trinca pues al trabajador y se encargó de ponerle cascaritas para tratar de llevarlo posteriormente a un proceso disciplinario y cobrarle la osadía de haberle desobedecido una orden que no tenía nada que ver con sus funciones particulares. Pues lógicamente este proceso se ganó y se revirtió contra el jefe, porque ese también es un acto de corrupción, utilizar los recursos para resolver los problemas particulares. Esa no es una función del Estado, ni para eso se establecen los recursos estatales. Pero también puede haber omisión en el cumplimiento de las funciones, porque todos los funcionarios públicos, por mandato de la Constitución, tienen unas funciones establecidas. La Constitución dice: no habrá en el país empleo público que no tenga unas funciones claramente definidas en la reglamentación interna de cada empresa. Y de allí surgen entonces los manuales de funciones. Para cada uno de los cargos que conforman la planta de personal de la entidad, hay unas funciones establecidas y hay la obligatoriedad de cumplir esas funciones. Algunos jefes aprovechan su condición de tal para asignarle a los funcionarios algunas tareas, algunas funciones que no tienen absolutamente nada que ver con el cargo que el funcionario desempeña, y se encolerizan cuando el funcionario les dice que no. Bueno, allí hay abuso de poder, hay extralimitación de funciones. Entonces, frente a todos esos hechos, aparece como el mecanismo creado
para corregir esas alteraciones de la función pública, para enderezar la administración, aparece el régimen disciplinario. Y para la aplicación de ese régimen disciplinario se genera o se crea o se determina el procedimiento que se debe seguir, garantizándole al funcionario llamado a control disciplinario todos sus derechos fundamentales. Bueno, no siempre ha existido en el país, en la historia de la administración pública colombiana, un procedimiento disciplinario claramente establecido. Hubo una época en la cual, si bien existían algunas disposiciones muy difusas, muy dispersas, establecidas por allá en decretos, en acuerdos, en resoluciones, en reglamentaciones, totalmente aisladas la una de la otra. Si bien existían este tipo de disposiciones, no había una concatenación de las mismas que permitiera la eficacia y la claridad en los procedimientos disciplinarios que se desarrollaban contra los trabajadores. Las oficinas de control disciplinario no han existido históricamente durante todo el tiempo. La Contraloría, la Procuraduría Nacional no ha tenido durante todo el tiempo las facultades de ser quien ejerce la función de control disciplinario para los funcionarios públicos. Esas nociones pertenecen, yo diría que a los últimos 20 años, tal vez, del siglo pasado, es decir, estamos hablando por allá del año 1880, cuando empieza a recopilarse toda esa normatividad y se dan los primeros pasos hacia el establecimiento de una codificación de esa normatividad difusa que en ese entonces existía en el país. Ese procedimiento o ese proceso de codificar la normatividad disciplinaria es propio, digamos, de una época determinada del país en la cual el gobierno se ha preocupado por modernizar la administración pública, la función pública, y es entonces cuando aparecen todos los mecanismos que hacen realidad esa formalización, esa modernización de la administración pública. Un primer intento de codificación se hace en el año 1984, cuando se expide la Ley 13 de 1984. No existía todavía la Oficina de Control Disciplinario. Cada entidad era autónoma para desarrollar los procedimientos disciplinarios. Los jefes, los superiores en las entidades públicas eran los encargados de disciplinar a sus subalternos, cumpliendo ciertos procedimientos muy elementales establecidos en ese entonces en la ley, pero que permitían también el abuso, el desvío del procedimiento disciplinario, de la acción disciplinaria, el utilizar la acción disciplinaria como mecanismo de represión, como mecanismo para lograr, digamos, doblegar la voluntad de los servidores públicos. En esta Ley 13 de 1984 se delimita el objeto del régimen disciplinario,
al control del disfrute de los derechos, el cumplimiento de los deberes y obligaciones, el acatamiento de las prohibiciones y el establecimiento de inhabilidades. Es decir, ya aparecen establecidos en la ley y concatenados en normas específicas los deberes, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, los conflictos de intereses, las inhabilidades propias de la función pública. Y se establecen también de pronto de manera muy elemental las etapas del procedimiento disciplinario, que comprendía en ese entonces unas diligencias preliminares a través de las cuales se determinaba si era necesario adelantar una investigación disciplinaria, la investigación disciplinaria en sí misma, la evaluación de la investigación y finalmente la calificación de la falta y la sanción. Pero no estaban todavía claramente establecidos los derechos del disciplinado, no estaba claramente establecido el procedimiento a seguir de manera rigurosa como hoy en día existe, ni existían claridades sobre los derechos fundamentales de los investigados y especialmente el derecho a la defensa. Por ejemplo, no se había consagrado todavía la posibilidad que tenía el funcionario público de contar con la asesoría de un abogado en el procedimiento disciplinario. Yo recuerdo que siendo yo dirigente sindical en el SENA, durante la existencia de la Ley 13 del 84, sin ser todavía abogado, participé como defensor, digamos, de algunos compañeros en procedimientos disciplinarios que adelantaba la institución. No había claridad, no se habían expedido normas que garantizaran una defensa técnica realmente ejercida por una persona con conocimientos jurídicos en favor de los disciplinados. En el año 1985 se expide el decreto 482, que deroga la ley 13 y se constituye en, yo diría que en un elemento mucho más cercano hacia la codificación de las normas disciplinarias. O sea, el derecho 482 es un paso de avance en ese objetivo de clarificar el procedimiento a seguir dentro de la acción disciplinaria. Entonces, allí se establecen los principios que deben orientar la acción disciplinaria. Se define en qué casos se debe iniciar la investigación disciplinaria. Se establecen las prescripciones tanto de la acción disciplinaria como de la sanción disciplinaria. Una cosa es la prescripción de la acción disciplinaria. Este término se refiere fundamentalmente al tiempo con que cuenta el Estado para iniciar la investigación disciplinaria cuando tiene conocimiento de que se ha cometido una falta. Entonces, en este momento, por ejemplo, y también en el momento de existencia del decreto 482 de 1985, ese término era de 5 años. Entonces, se comete la falta disciplinaria. El Estado tiene 5 años para iniciar la acción disciplinaria. Si no la inicia durante esos 5 años, pierde la posibilidad de hacerlo, prescribe la acción disciplinaria. Y otra cosa diferente es la prescripción de la sanción disciplinaria. Entonces, se inicia el proceso disciplinario. Se profiere un fallo, pero ese fallo no se hace efectivo. Transcurren 5 años y a los 5 años pierde vigencia, pierde ejecutoriedad
esa decisión administrativa sancionatoria establecida en el fallo sancionatorio producto de un proceso disciplinario. La ley, el decreto 482 del 85 establece por primera vez en la normatividad disciplinaria las figuras de la prescripción. Consagra las garantías de los sujetos disciplinados. Ya aquí empieza a hablarse de la necesidad o de la posibilidad de que el disciplinado cuente con una asesoría jurídica en manos de un profesional del derecho. Y se clarifican todavía ya con mayor precisión las etapas del proceso. Se establece, por ejemplo, que el proceso disciplinario se puede iniciar por la existencia de una queja o por la existencia de un informe contra el trabajador o contra el funcionario público. Aprovecho también para clarificar la diferencia entre queja e informe. Se llama queja cuando la noticia del incumplimiento de la función pública la hace un particular. El particular, si tiene conocimiento de que se ha cometido una irregularidad, tiene la obligación de denunciarla ante el organismo competente, en este caso el jefe, o en este caso concreto del 482, el jefe inmediato de ese trabajador. El informe, en cambio, es cuando esa noticia viene de un funcionario público. Pues cuando es el funcionario público el que coloca la información sobre el incumplimiento o sobre la irregularidad cometida por un funcionario, eso se llama informe. Y la ley contempla la obligación de los funcionarios públicos de informar a sus superiores las irregularidades que pueda apreciar en el desarrollo de sus funciones. El quejoso tiene unas facultades diferentes a las que tiene el informante, porque al quejoso, por ejemplo, se le debe informar sobre el desarrollo del proceso y tiene también la posibilidad de presentar recursos contra algunas decisiones tomadas por control disciplinario. Bueno, eso lo vamos a ver con mayor profundidad en otras etapas del curso. En el año 1995, es decir, 4 años después de haberse proferido, de haberse divulgado y de haberse aprobado la Constitución Política de 1991, se establece la primera codificación real del procedimiento disciplinario, año 1995, con la aparición de la Ley 200 de ese mismo año. La Ley 200 recopila y organiza toda la normatividad existente en materia disciplinaria, todo lo que estaba pues, en los decretos, en los reglamentos, en los acuerdos, en las resoluciones, lo recoge y lo recopila en lo que se llama a partir de ese entonces el Código Disciplinario Único. Y se llama código porque es una recopilación de toda esa normatividad. Disciplinario, pues porque su objetivo es disciplinar a los funcionarios públicos. Y único porque no hay ninguna otra normatividad, salvo aquellas que tienen relación directa con el procedimiento disciplinario, como son algunas disposiciones que regulan aspectos específicos de la administración pública. Entonces, todo eso se recopila en el Código Disciplinario Único, cuya primera figura se estableció en la Ley 200 de 1995. Se recogen allí también los principios fundamentales de la administración pública establecidos en la Constitución de 1991. Se define la potestad y la competencia disciplinaria
en cabeza de la Procuraduría General de la Nación como ente que goza del control preferente para el desarrollo de las investigaciones disciplinarias. Se crean las oficinas de control disciplinario para todas las entidades estatales y los organismos del Estado. Entonces, la ley 200 establece que en todas las empresas o instituciones estatales debe existir una oficina de control disciplinario del más alto nivel, que depende de manera directa de la máxima autoridad de esa institución. ¿Sí? Y que se encarga de adelantar los procesos disciplinarios contra los funcionarios públicos de la respectiva entidad. Se amplía la investigación y la sanción hacia los funcionarios retirados del servicio. Antes, cuando una persona veía pues que se le estaba adelantando un proceso disciplinario que podría llevarlo de pronto a la destitución o a una rigurosa sanción, se retiraba de la administración pública y con eso resolvía su problema particular. Ahora la ley 200 dice, no señor, si alguien en el ejercicio de la función pública cometió una irregularidad, así se retire de la administración, debe responder por la irregularidad cometida. Desarrolla los principios fundamentales del debido proceso y la defensa y establece algo muy importante, que es la doble instancia. Hasta ese momento no existía la doble instancia. Con la ley 200 entonces se dice, bueno, si a usted lo sancionan en primera instancia, usted tiene la posibilidad de impugnar esa sanción a través del recurso de apelación para que una instancia superior analice lo que usted considera fue irregular en el procedimiento que se adelantó en su contra y profiera un fallo de segunda instancia que puede ser confirmando el fallo de primera instancia, modificando favorablemente, en ningún caso desfavorablemente, el fallo de primera instancia o definitivamente revocando ese fallo de primera instancia. Viene posteriormente la ley 734 del año 2002, que es la que todavía está vigente, a pesar de que tiene ya un tiempo de vida muy exiguo. Entonces, la ley 734 del 2002, en la cual nos vamos a basar para el desarrollo del presente curso, adecuándolo de pronto un poco si entra en vigencia la nueva codificación disciplinaria, como está de pronto anunciado para el 1 de julio de este año. Entonces, la ley 734 hace una profundización, precisión y desarrollo de algunos preceptos poco claros o insuficientes en el contenido de la ley 200 del 95, sobre todo en materia de la ilicitud sustancial, es decir, la ilegalidad de la acción desarrollada por el funcionario público. Entonces, esta ley profundiza en ese proceso de la ilicitud sustancial, clarificando la importancia, digamos, de los preceptos establecidos en el código como elementos fundamentales del procedimiento disciplinario. Igualmente profundiza sobre la exclusión de responsabilidad disciplinaria, estableciendo unas razones, unas causales por las cuales el funcionario público está excluido de responsabilidad disciplinaria. Hay ciertas ocasiones o ciertas condiciones o ciertos hechos o ciertas ocurrencias que relevan al funcionario público
de su de su sometimiento, digamos, a un procedimiento disciplinario. Igualmente precisa lo relacionado con la prescripción, la calificación de las faltas y las sanciones, y amplía el espectro de las faltas gravísimas. El artículo 48 de la ley 734 del 2002 hace un listado, creo que de unas 50 conductas que constituyen falta gravísima y que dan lugar a la destitución del funcionario. A la ley 734 del 2002 se le han efectuado algunas reformas a su contenido, tanto por el legislador como por la Corte Constitucional en sus fallos relacionados con la exequibilidad o inexequibilidad de las normas que contempla la ley 734 del 2002. La Corte Constitucional se ha ocupado de analizar el contenido de la ley, confrontándolo con el mandato constitucional. Ha encontrado que en algunos casos las normas exceden las facultades constitucionales que la ley le ha otorgado al legislador, y en otros casos la Constitución ha interpretado las normas existentes, generando entonces conceptos que complementan lo establecido en la ley. Dentro de las reformas que se le han hecho a la ley 734 del 2002, es importante considerar las que se hacen a través de la ley 1474 del 2011, que se conoce más comúnmente como el Estatuto Anticorrupción. Pues en el Estatuto Anticorrupción, que es la ley 1474 del 2011, se le hacen algunas modificaciones importantes a la ley 734, precisamente buscando la extinción de la corrupción en la administración pública. Y entonces esta ley le introduce a la 734 nuevas prohibiciones, amplía el listado de prohibiciones que la ley tenía establecido en un comienzo. Igualmente introduce nuevas inhabilidades. Establece un aspecto muy importante, que es la prohibición de represalias por denunciar hechos de corrupción. La gente se abstenía de denunciar hechos de corrupción y aún lo hace por temor a las represalias de su jefe inmediato. Entonces la ley hace claridad sobre la incurrencia en una conducta irregular, disciplinable, en cabeza de aquel superior que toma represalias contra su subalterno por el hecho de denunciar conductas irregulares y corruptas. Delimita los sujetos disciplinables y clarifica el caso de los particulares que ejercen funciones públicas. Entonces establece quiénes son los sujetos de la ley disciplinable, de la ley disciplinaria, y además clarifica y amplía el objeto de la misma ley también a los particulares cuando ejercen funciones públicas, determinando qué tipo de funciones públicas son propias de control por parte de la ley disciplinaria. Incluye la revocatoria directa de los fallos disciplinarios y las causales que motivan la revocatoria. Si en primera y segunda instancia se profiere un fallo disciplinario en contra de un trabajador y el trabajador o su defensor consideran que para la promulgación de este fallo se le violaron al trabajador sus derechos fundamentales, como el debido proceso, como el derecho a la defensa, como el principio de legalidad,
etcétera. El afectado con esta decisión tiene la posibilidad de acudir ante la Procuraduría General de la Nación para que se revoque el fallo que lo sancionó. Claro, para esto tienen que cumplirse ciertos requisitos que también vamos a ver más adelante en el desarrollo del curso. Incluye la revocatoria directa, bueno, ya lo dije, amplía y precisa los medios de prueba, hace mucho más amplios los medios de prueba con que cuenta tanto el investigador, el agente disciplinario, como el agente disciplinado, o sea, el trabajador incurso en un proceso disciplinario. Amplía el término de la investigación disciplinaria, que antes era de 6 meses, lo amplía a 12 meses. Anteriormente, antes de expedirse la ley disciplinaria, el Estado tenía 6 meses para desarrollar la investigación disciplinaria. Terminados los 6 meses, concluía la investigación disciplinaria, no se podía practicar ninguna prueba más y tenía que entrarse a la etapa de valoración de las pruebas recaudadas para determinar si se promulgaba un auto de cargos contra el trabajador o si por el contrario se debía archivar el proceso. Esto se amplía a 12 meses, es decir, hace mucho más extenso el tiempo que tiene el Estado para desarrollar la investigación disciplinaria, e incluso puede ampliarse hasta 18 meses cuando se dan ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se está investigando a 2 o más personas dentro del mismo proceso, o cuando se está investigando por determinadas faltas establecidas en la ley como faltas gravísimas. Y introduce una figura muy importante que es el cierre de la investigación y la posibilidad que tiene el investigado de oponerse al cierre de la investigación. El cierre de la investigación es distinto a la determinación de archivo de la investigación. No se pueden confundir. Hay personas a quienes les llega la información sobre el cierre de la investigación y dicen, uy, me salvé, cerraron la investigación, y resulta que luego control disciplinario lo sorprende con un pliego de cargos. Entonces, ¿pero cómo? ¿Y no me habían cerrado la investigación? No. Cerrar la investigación no significa que la investigación se termina. Cerrar la investigación significa que ya no se va a investigar más, que se pasa a la etapa de valoración y a la etapa de juicio. A veces control disciplinario cierra la investigación sin haber practicado las pruebas que el investigado, por ejemplo, solicitó fueran practicadas. Y entonces el investigado puede oponerse a ese auto de cierre y exigir que se practiquen las pruebas que aún no se han practicado, a pesar de que fueron avaladas por control disciplinario cuando él las solicitó. Como la duración de la investigación tiene 12 meses, pero no necesariamente control disciplinario tiene que esperar a que se cumplan los 2 meses para cerrar los 12 meses para cerrar la investigación. Podría control disciplinario a los 6 meses decir, hombre, ya consideramos que se han practicado todas las pruebas y entonces cerremos la investigación, a pesar de que le quedan todavía 6 meses para profundizar mucho más la investigación. Entonces el investigado puede decir, hombre, no, yo pienso que se deben practicar otras pruebas. Yo creo que es necesario, por ejemplo, que se llame a declarar a determinadas personas, y entonces solicita a través de un recurso de reposición que se continúe la investigación hasta completar el término establecido en la ley o hasta que se agote la práctica de las pruebas que él está solicitando. Ese es el objetivo, digamos, de la posibilidad de oposición que el investigado tiene frente al auto de cierre de la investigación. Estamos en espera
como lo decía hace un ratico, de que se determine si efectivamente el nuevo código disciplinario entra en vigor a partir del 1 de julio de este año, como ya está establecido. O sea, si eso se hace realidad, el 1 de julio estaremos frente a una nueva codificación disciplinaria establecida en la ley 1952 del año 2019, que entre otras cosas ya no se va a llamar Código Disciplinario Único, sino Código General Disciplinario. O sea, ya engloba como código que es toda la normatividad disciplinaria para efectos del adelanto de la investigación disciplinaria. Este proyecto ha creado cierta alarma entre las personas. Yo personalmente considero que tiene cosas muy positivas. Incluso veo, por ejemplo, que de pronto algunos de los investigados a los cuales represento en algunos procesos disciplinarios van a salir favorecidos con la nueva ley disciplinaria, con el Código General Disciplinario del que les estoy hablando. Es también posible que de pronto se tome la decisión de esperar un poco más para la vigencia de esta nueva disposición disciplinaria, porque tengo entendido que cursan en este momento en el Congreso algunos proyectos de ley que le hacen modificaciones a lo ya establecido en la 1952 del 2019. Entonces el Congreso determinará si entra en vigor la ley disciplinaria el 1 de julio o si se pospone esta fecha para darle curso a los proyectos de ley que en este momento han sido presentados ante el Congreso de la República. De todas maneras, allí en ese Código General del Proceso Disciplinario se establecen algunas modificaciones sustanciales a la ley disciplinaria. Por ejemplo, en términos de la clasificación y límite de las sanciones. La ley 734 clasifica las faltas y clasifica las sanciones, y la nueva normatividad amplía esa clasificación y amplía las sanciones a imponer dentro de los procesos disciplinarios. Establece los criterios para determinar la gravedad y levedad de la falta, complementando los ya existentes en la ley 734 del 2002. Degrada algunas faltas gravísimas, es decir, algunas faltas consideradas gravísimas en la ley 734 son consideradas por la nueva ley como faltas graves cometidas con culpa grave o con culpa gravísima, ¿sí? Y entonces al degradar esas normas que antes eran consideradas, esas irregularidades o faltas que antes eran consideradas gravísimas, pues de pronto quienes estén incursos en esas faltas gravísimas que son degradadas y que pasan a convertirse en faltas graves, pues va a ser favorecido con la nueva ley en su proceso disciplinario. Clasifica las faltas gravísimas según los efectos de la misma. Entonces dice, estas son las faltas gravísimas que afectan la hacienda pública, estas son las faltas gravísimas que afectan el cumplimiento de las funciones públicas, estas son las faltas gravísimas que afectan la fe pública, etcétera, etcétera. Las ordena por grupos dependiendo de los efectos que la acción disciplinada, que la acción o que la falta disciplinaria tenga particularmente en los diferentes campos de la administración pública. Entonces esperaremos a ver qué ocurre con esta disposición.
para saber a qué acogernos a partir del 1 de julio del presente año. Finalmente, hablemos un poquito del bloque de constitucionalidad, que es una figura bien interesante dentro de la normatividad colombiana y que ya, entre otras cosas, hicimos referencia al mismo en la compilación o en la sistematización que se hizo del cuestionario que ustedes respondieron. Lo que habría que decir frente al bloque de constitucionalidad, que está constituido por la Constitución en sí misma, más las normas internacionales que son pactadas o en las cuales participa el gobierno nacional como parte integrante de los organismos internacionales y que posteriormente son vinculadas a la legislación colombiana a través de leyes expedidas por el Congreso de la República. Entonces, así como en cada estado debe existir una constitución política que se encarga de regular la convivencia de los ciudadanos que residen en el respectivo territorio nacional, así también los estados como personas jurídicas establecen relaciones entre sí y esas relaciones se plasman en ciertos organismos internacionales creados por los estados que los conforman. Hablemos, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos. Hablemos, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de estas organizaciones internacionales se establecen mecanismos, se establecen organismos u organizaciones o instancias que se encargan de controlar el cumplimiento de los acuerdos, de los convenios que se hacen entre los estados que conforman estas organizaciones internacionales. Y entonces tenemos, por ejemplo, que la ONU aprueba los derechos fundamentales de las personas y entonces se crea un organismo encargado de controlar el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de las personas, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esos organismos internacionales, entonces, se desarrollan aspectos que a veces incluso no están contemplados en la Constitución de los Estados miembros de estas naciones. Y entonces se deben incorporar a la normatividad particular del Estado para que realmente se haga efectivo el cumplimiento de esos acuerdos o convenios internacionales que se suscriben en esos organismos. Eso ha sido denominado como un derecho internacional o incluso como un derecho de carácter supraconstitucional, ¿sí? Que si bien que rebasa, digamos, la Constitución, porque los estados en sus organismos así lo determinan. Y eso permite entonces, por ejemplo, que los Estados miembros se deban someter al arbitrio de los organismos creados para garantizar el respeto de los acuerdos, de los convenios que se han suscrito. A eso obedece, por ejemplo, que en este momento tengamos en el país la presencia de una comisión de derechos humanos que viene precisamente a constatar si efectivamente se han violado derechos humanos en el país en este proceso que hemos vivido en este último mes o en estos últimos 45 días. ¿Sí? Si no existiera esa normatividad, no hubiera estado el gobierno colombiano en la obligación
de permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos para que investigue si en este proceso que se ha desarrollado por parte de la autoridad se han cometido violaciones a los derechos humanos. Esperaremos el informe que va a producir esta comisión para definitivamente saber qué va a pasar entonces con esta visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La ley disciplinaria le da cabida en sus disposiciones a algunos aspectos, digamos, del bloque de constitucionalidad. Y entonces se considera, por ejemplo, como una falta de los funcionarios públicos desobedecer los acuerdos establecidos a través de los organismos que regulan, por ejemplo, el derecho internacional humanitario. Y entonces encontramos tanto en los deberes como en las obligaciones y en las prohibiciones establecidas en la ley disciplinaria, disposiciones que hacen relación a ese bloque de constitucionalidad y que permiten que los funcionarios públicos, cuando violan esas disposiciones de carácter supraconstitucional, puedan ser también sometidos a procesos disciplinarios para ajustar su conducta a esos mandatos de carácter internacional. Bueno, vamos a dejar esta media hora que nos queda para absorber algunas preguntas que ustedes pueden formular o que ya creo que han formulado a través del chat. Vamos a mirar entonces qué preguntas hay hasta este momento. Carolina Morera pregunta: ¿siempre hay una investigación disciplinaria y al funcionario lo destituyen de su cargo o solo en algunas ocasiones? Bueno, en la actual ley disciplinaria solamente se destituye al funcionario cuando se lo encuentra incurso en la violación de una de las disposiciones establecidas en la ley como faltas gravísimas. O sea, el cometer una de las faltas gravísimas establecidas en la ley disciplinaria necesariamente conduce a la destitución. Necesariamente conduce a la destitución. En los otros casos, es decir, cuando la falta que se comete no tiene la connotación de falta gravísima, se aplican otro tipo de sanciones. Entre ellas, por ejemplo, la multa, la suspensión y la inhabilidad temporal para el desempeño de funciones públicas. Y en algunos casos, en los casos de las faltas leves cometidas con culpa, simplemente se le hace un llamado de atención al funcionario que la comete. Entonces, Carolina, no siempre los procesos disciplinarios o las investigaciones disciplinarias conducen a la destitución del cargo, solamente cuando la falta que se investiga pertenece al grupo de las faltas gravísimas y se demuestra la responsabilidad del funcionario en la comisión de la misma. Gracias. Carolina pregunta también lo siguiente: si lo destituyen de una entidad X, ¿puede trabajar en una entidad diferente, pero también del Estado, o queda inhabilitada? Generalmente la sanción por haber incurrido en faltas gravísimas y haber
hecho mérito para la destitución, siempre va acompañada de una inhabilidad general, que puede ser por un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, se inhabilita al funcionario para que desempeñe funciones públicas por el término de 5 años o de 10 años. Y entonces durante ese tiempo, ese funcionario no puede desempeñar cargos públicos en ninguna entidad del Estado porque se encuentra inhabilitado para ello. También cuando se suspende al funcionario, el funcionario puede ser suspendido entre 1 y 12 meses y se lo inhabilita para desempeñar cargos públicos por el mismo tiempo. O sea, si al funcionario se lo inhabilita por 5, se lo sanciona con una suspensión por 5 meses, queda igualmente inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante esos 5 meses. No tiene la posibilidad de desempeñarse en otro cargo público o en otra entidad pública. Gracias, profe. ¿Aló? Voy a responder primero las preguntas que están en el chat, ¿sí? Para darle prioridad pues a las personas. Ah, caramba, se me fue el chat. Hay otra pregunta, doctor Andrade, en el chat que dice, a ver, si un contratista comete una si falta, recupero. ¿Qué procedimiento se debe realizar? ¿Ante quién se debe informar? Perdóname, no te estoy escuchando bien. En el chat hay otra pregunta que dice, si un contratista comete una falta de procedimiento, una falta, ¿qué procedimiento se debe realizar y ante quién se debe informar? Bueno, el contratista es un particular que ejerce funciones públicas. El contratista no es un funcionario público, es un particular que desarrolla o desempeña funciones públicas establecidas en el contrato que suscribe con la administración. Y ya dijimos que los particulares que ejercen funciones públicas son sujetos de la acción disciplinaria. Entonces, a un contratista que comete una falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones públicas como contratista, se lo puede someter a un proceso disciplinario y se lo puede sancionar en las mismas condiciones en que se haría con un funcionario directamente vinculado a la administración pública. Por favor, Adriana, ¿qué otra pregunta hay? Hasta el momento, doctor Andrade, esas son las que están en el chat. No hay más en este momento. Entonces, si alguien quiere participar, que pues levante la manito para que podamos escucharle. Perfecto. Ángela Bernal, levanta la mano. Ángela, adelante. Buenas noches, gracias. Dice que lo más probable es que a partir del 1 de julio empiece a regir los nuevos Código disciplinario. El nuevo código disciplinario, gracias. O sea, y los procesos que ya están en camino, ¿se regirían por el nuevo código o ya terminarían con el código anterior? Bueno, creo que hay un régimen de transición. Creo que hay un régimen de transición para los procedimientos que ya están en curso. Sin embargo, en mi criterio, entraría a operar el principio de favorabilidad. Si a mí me están adelantando un proceso disciplinario y resulta que la falta que se me ha endilgado está dentro de las faltas establecidas como faltas gravísimas, y en el nuevo código eso ya no es una falta gravísima,
pues a mí me tendrán que aplicar la favorabilidad de la ley, ¿sí? Que establece que cuando hay una ley posterior más favorable que la ley anterior, debe aplicarse esa ley más favorable. Pero en este caso, los abogados pues debemos estar muy atentos al contenido de la nueva ley para exigir la aplicación del principio de favorabilidad en casos como el que tú planteas. Vale, muchas gracias. Gracias, doctor Andrade. Ahora tiene el compañero Daldo Araujo. Siga, compañero. Muy buenas tardes, doctor Andrade. Buenas tardes. A mí me acaban de abrir un caso disciplinario en el SENA. Quiero saber si, le voy a comentar el caso muy sucinto para que me diga si es una falta grave o cuál sería la orientación para abordar la problemática. Le comento. Como supervisor de contrato, que era mi primer contrato que supervisaba, desconocía muchas cosas. Y el proveedor que ganó tenía un tiempo de 45 días para hacer la entrega de los equipos que se adquirieron. El día 43 el proveedor solicita una prórroga por el hecho de que parte de los equipos había que importarlos y estaba en proceso de nacionalización y no alcanzaba al tiempo establecido. El día 44 a mí la subdirección me solicita que apruebe la prórroga como supervisor del contrato, lo cual hice el día 45 y la prórroga salió el día 46. Los equipos se recibieron, se instalaron, se usaron, etcétera. Todo perfecto. ¿Por qué me abren disciplinario? Porque no contesté el correo a tiempo y la prórroga salió el día 46, después de término. ¿Esa cómo se podría tipificar esa falta? Bueno, yo creo que en este caso pues no hay, digamos, detrimento de patrimonial para el SENA, ¿no es cierto? Sí, así es, porque se recibieron todos los equipos a satisfacción. Correcto, según las correcto. fichas técnicas. Entonces yo pienso que esto está como no está como falta gravísima. Me parece que es una falta grave que puede ser considerada dolosa o culposa dependiendo de los argumentos que tú presentes para justificar las razones por las cuales no se estableció la prórroga dentro del término previsto. ¿Sí? O sea, la defensa tendrá que apuntar fundamentalmente a demostrar que tú no obraste dolosamente, es decir, que no fue tu intención infringir la ley, que simplemente ocurrieron algunos hechos que llevaron a que se presentara pues la situación, pero no es una falta gravísima. Puede ser una falta grave, incluso puede llegar a ser una falta leve si se logra argumentar muy bien las causas que provocaron la conducta. Gracias, doctor Andrade. Hay otra pregunta en el chat que dice, cuando la Convención Colectiva de Trabajadores Oficiales estima el procedimiento disciplinario, ¿qué prioridad tiene con relación al establecido a través del Código Disciplinario de los Servidores Públicos? Bueno, tenemos en este momento dos disposiciones que en mi criterio son bastante contradictorias y conflictivas. De un lado tenemos el decreto, ya me olvidé el número, bueno, decreto que data del año 1945, no recuerdo el número del decreto, que establece un régimen determinado cuando se infringen las funciones establecidas a los funcionarios públicos, y en este caso entonces riñe con el procedimiento establecido en la ley disciplinaria.
en el caso de los trabajadores oficiales en el SENA o en todas las entidades estatales, creo que por ningún lado puede haberse pues establecido en una convención colectiva unas condiciones más gravosas que las establecidas en la ley, porque las convenciones tienden a favorecer al trabajador. Entonces, en el sindicato, por ejemplo, en la convención colectiva de Sintracena se establece la obligatoriedad de la empresa de convocar un comité laboral integrado por representantes del sindicato y representantes de la empresa o de la institución para efectos de analizar la falta cometida por el trabajador. Es posible que en este comité se encuentre que efectivamente el trabajador cometió la falta y que por lo tanto se hace merecedor a una sanción. Pero esto no libera a la entidad de desarrollar el procedimiento disciplinario. O sea, a pesar del criterio que pueda haber esbozado el comité laboral establecido en el SENA, si el dictamen, digamos, es desfavorable al trabajador, necesariamente debe desarrollarse la investigación disciplinaria para determinar, dándole al trabajador todas las garantías en materia de defensa, si realmente es merecedor de una sanción. O sea, esas cláusulas convencionales no pueden desmejorar las condiciones y las garantías establecidas para los trabajadores en la ley disciplinaria. Por eso se hace necesario someter al trabajador al proceso disciplinario para determinar si definitivamente debe ser o no sancionado. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, doctor Andrade, parece que no. Lo último que dice la compañera es que sí puede usted suministrar el correo electrónico para que pues puedan tener contacto con él, aunque a él le llegan los mensajes que ustedes escriben en la plataforma, le pueden llegar le llegan al doctor Andrade y él los puede ver en su correo electrónico también. Bueno, para efectos de lo relacionado con este curso de capacitación, me pueden escribir a través del foro establecido en la plataforma para estos efectos. Si se trata de asuntos particulares, digamos, que no tienen que ver con el curso, pues si son afiliados a Sindecena, deben acudir al medio establecido en el sindicato, que es la Junta Nacional, para pedir el apoyo de la organización. Y es la organización la que determina qué abogado debe hacerle frente a esa situación que se presenta. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en darles mi correo electrónico, pero les hago la claridad, pues, de cómo deben, cuáles son los mecanismos, digamos, para este tipo de trámites. Mi correo es muy sencillo: abogadosindecena@yahoo.com. Repito, abogadosindecena@yahoo.com. Yo lo estoy escribiendo igual en el foro para quienes lo pidieron. Y la compañera Heidi quiere hacer una pregunta. Doctora Andrade, adelante, Heidi. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me alegra. Muy agradecida con su valiosa exposición y muchos aportes. Tengo una pregunta muy concisa. En un proceso disciplinario, por ejemplo, un supervisor que a la mitad de su trayectoria en la consecución del contrato, se da cuenta que había unas fallas que ya venían, porque él retoma, en ese momento retoma el contrato así.
al final opta por no firmar los informes de supervisión para evitar los pagos. ¿Por no firmar qué? Por no No firmar firmar qué. los informes de supervisión. Ya. Porque se da cuenta finalmente que puede haber un detrimento. Y aún así, quedan 3 pagos pendientes, el contrato se finaliza y aún así le abren investigación. No es un caso puntual, lo que pasa es que me queda a mí esa duda. Perdóname, pero no te estoy entendiendo bien tu pregunta. Te entendí que si el supervisor no suscribe los informes de supervisión. Es que vi un contrato de 6 meses. Ajá. Es una funcionaria que entró nueva. Observé que firmó 3 informes de supervisión para 3 pagos, poniendo muchas trabas, pero finalmente lo suscribió. A ese contratista, pues a él le pagaron. Pero ella se percató en el transcurso de los otros 3 meses que faltaban para darle fin al contrato, que podía haber un detrimento patrimonial y se negó a firmar los informes. Entonces se negó a firmar el cuarto, se firmó a negar el quinto y se niega a firmar el sexto. Cuando ella se niega, pues finalmente lo que hace es el ordenador, pues retoma el contrato porque ella en su facultad de decir no firmo y para mí no cumple. Finalmente le abrieron una investigación. En esos casos, así, esos supervisores, esa responsabilidad esas investigaciones disciplinarias tendrán un buen fin o como todo. Bueno, a ver, yo te respondo de la siguiente manera. La supervisión de los contratos de prestación de servicios, de obra, de suministro, de bienes, etcétera, está regulada en el SENA, en el manual de contratación. O sea, hay un manual de contratación, ¿sí?, que obliga tanto al SENA como al supervisor del contrato y al contratista. Entonces, toda la labor del supervisor de un contrato debe atemperarse a lo establecido en el manual de supervisión. Y allí es donde se determina qué debe hacer el supervisor frente a una situación como, por ejemplo, la que tú planteas. Entonces, además, pues de pronto de abstenerse de suscribir los informes de supervisión porque encontró que había una irregularidad, ese supervisor tiene otras tareas que desarrollar en torno a esa misma situación que están definidas en el manual de contratación. Y si no lo hace, ese supervisor está incurriendo en falta disciplinaria por cuanto está incumpliendo una reglamentación interna de la entidad. Entonces, allí puede haber un proceso disciplinario para el contratista si ha incurrido en omisiones o en extralimitación de funciones o en incumplimiento de los deberes y de las obligaciones establecidas en el contrato y ha ocasionado un detrimento al patrimonio público, pero igualmente habrá un proceso disciplinario para el supervisor si no ha desarrollado sus funciones con estricto cumplimiento de lo establecido en el manual de supervisión establecido en el SENA. Bueno, doctor, entonces me queda claro que si bien es cierto, no fue, así se haya dado cuenta que pudo haber un detrimento patrimonial al suscribir los siguientes informes, si no puso tampoco en conocimiento, ni hizo los requerimientos al contratista, pues... Háblame un poquito más cerca porque no te estoy escuchando. Que veo que finalmente así se haya percatado que hay un detrimento patrimonial, pues tampoco cumplió con la obligación y el deber de poner en conocimiento, no requirió al contratista o la oficina de control interno no le prestó atención y finalmente va a terminar sancionado de una u otra forma, veo yo. Claro. Ese caso se presenta con mucha frecuencia en el SENA. Nosotros a través de Sindecena siempre le hemos recomendado, porque el trabajador no se puede,
el funcionario público no se puede negar a ser supervisor de un contrato, porque la supervisión de los contratos forma parte de las funciones propias de los funcionarios públicos. Entonces, los funcionarios públicos, si son encargados de la supervisión de un contrato, deben asumirla, a no ser que no tengan los conocimientos necesarios desde el punto de vista técnico para ejercer la supervisión que se les encomienda. Y en ese caso deben poner esa situación en conocimiento del superior, de quien ejerce, digamos, como ordenador del gasto, ¿sí? ¿Para qué? O se lo releve de la función de supervisión por no tener las condiciones técnicas necesarias para desarrollar la supervisión, o se le garantice una asesoría de una persona que tenga esos conocimientos. Y una vez digamos, formalizada la función de supervisión, tiene que acogerse a lo establecido en el manual de supervisión. Entonces, nosotros le recomendamos a todos los trabajadores, lo primero que usted tiene que hacer cuando lo designan supervisor de un contrato es leer el manual de supervisión para proceder de acuerdo con lo establecido en ese manual y no verse incurso posteriormente en un proceso disciplinario por no haberse atenido a lo establecido en este reglamento que se denomina Manual de Supervisión de los Contratos en el SENA. Doctor Andrade, gracias. Bueno, hay otra pregunta aquí en el foro, en el chat, que dice: cuando un trabajador se considera funcionario público, ¿cuándo un trabajador se considera funcionario público? Hago la pregunta porque en el SENA existen contratistas, pero he escuchado que el SENA no los considera como funcionarios públicos. Los contratistas ejercen las mismas funciones de un instructor de planta. Y después sigue Ángela Bernal. Bueno, entonces, para que una persona se considere funcionario público, debe tener una vinculación de carácter laboral con la entidad o con el Estado, formalizada a través de un contrato de trabajo, y en este caso es un trabajador oficial, o formalizada a través de un nombramiento efectuado por medio de una resolución, y en este caso entonces es un empleado público. Los contratistas no tienen ni contrato de trabajo ni resolución de nombramiento. Por lo tanto, no son funcionarios públicos. Son, como su nombre lo indica, contratistas. Y en este caso concreto, acogiéndonos a lo establecido en la ley disciplinaria, son particulares que desarrollan funciones propias del Estado, propias de la administración pública, y como tales responden disciplinariamente por las extralimitaciones, por las omisiones, por el incumplimiento, etcétera, de lo establecido en el contrato. Gracias, doctor. Sigue Ángela Bernal. ¿Cómo? Que sigo yo, doctor. Buenas noches otra vez. No, es con relación a la pregunta de la compañera anterior sobre la supervisión de contratos. Y es que, bueno, o sea, no es más como una pregunta, pues sí es una pregunta, pero no, me genera algunas dudas. Y es que, por ejemplo, nosotros ahorita en el SENA, pues estamos estrenando un nuevo manual de supervisión, ¿sí? Que empezó desde diciembre del año pasado.
Y pues yo he tenido varias, desde ese momento he tenido varias supervisiones encima y es difícil desligarse uno de las supervisiones así no tenga uno el perfil, porque pues dentro de ese manual que estamos estrenando claramente dice que si usted no tiene el perfil, pues usted tiene que solicitar es un apoyo técnico de una persona que tenga el perfil para que lo apoye en la parte técnica, pero que las Sí. actividades de supervisión establecidas como tal en el manual lo puede ejercer cualquier servidor público. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, señor. Ajá. ¿Habrá alguna otra pregunta? En este momento no, doctor Andrade, ya que creo que nadie más tiene preguntas. Yo aprovecho aquí para invitarlos a realizar las actividades y foro de la plataforma. Los que no lo hicieron la semana pasada, que terminó el lunes, por favor adelantarse. Y pues ya con el doctor Andrade se verán en la próxima clase. Por favor, estén pendientes del cronograma. Muchas gracias por la clase y por su participación. Que tengan feliz noche todos y todas. Bueno, a ustedes también muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes y continuaremos pues adelante en el desarrollo del curso tratando de sacar el mayor provecho del mismo. Les cuento que yo también estoy aprendiendo bastante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tengan feliz noche todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. De a todos, felicidades.